Hola, muy buenas tardes o buenos días, según a qué hora estéis viendo el programa. Bienvenidos a la cocina de Manuel Barrao en la comarca.tv, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz, provincia de Teruel, Aragón, y además España, no sé dónde situaros casi. Os explico la receta de hoy, una receta muy de chiringuito, ¿no? Es muy de verano. Vamos a hacer unos mejillones a la marinera, no tenemos costa, pero también nos gustan los mejillones. Y os hemos traído lo primero unos mejillones, ser posible, si es mejillón de roca, que es más chiquitín, un poquito más sabroso. Un poquito de ajo, guindilla, cebolla, perejil, tomate rallado, un poquito de harina, un poco de caldo fumet, caldo de pescado, vino blanco, sal y aceite de oliva. Luego aquí os he dejado pimentón picante y tabasco. Serían otras opciones diferentes a la guindilla. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En este caso hay quien utiliza diferentes picantes, incluso se puede utilizar wasabi, o hay quien le mete un toque más de pimienta y quita el picante. A mí me gusta con la guindilla, yo os lo dejo un poquito a vuestra elección. Incluso si no os gusta el picante se puede prescindir. Yo prefiero la guindilla, es un poquito más tradicional, pero bueno, que sepáis que hay otras opciones que también os pueden gustar. Ahora vamos al lío, a cocinar. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ir picando la cebolla y el ajo, que es lo primero que vamos a incorporar. Entonces, simplemente vamos a pelar el ajo, la cebolla la tengo pelada. Ya sabéis que aquí no os digo cantidades, pero que en el periódico de la comarca podéis encontrar la receta completa con las cantidades y el número de comensales, para que podáis en casa hacerla más fina. Lo primero, picar el ajo, como siempre lo vamos a chafar con ayuda del cuchillo. Cortaremos unas pequeñas tiras y sobre esas tiras picaremos hasta que nos quede fino. Yo creo que con un diente para esta cantidad nos va a venir de maravilla. Tenemos el ajito, lo vamos a dejar aquí reservado. Y vamos con la cebolla. La cebolla igual, lo que hacemos es estas pequeñas tiras que hacemos siempre. Y cuando ya tenemos todo hecho en juliana, lo que hacemos ya es al revés, ¿no? Para coger y acabar de picar un poquito. Ahí. El culo le damos la vuelta, que siempre se queda un poquito más vasto, y apuramos. Tenemos el ajo y la cebolla. Esto nos lo llevamos a la olla, que es lo primero que hay que hacer. En este caso yo os he preparado una olla de barro, que es un poco la forma tradicional. Pueden ser así de altas, un poco más chatas, más grande, más pequeña. Importante que tengamos tape, ya sea de barro o sea otro tape, porque tapadicos nos van a quedar mejor. Lo que vamos a hacer, echar un chorro generoso de aceite, siempre del Bajo Aragón, por si no os lo había dicho. Hacemos de los mejores aceites del mundo, siempre de oliva y de la variedad de Empeltre. Fijaros, un buen chorro generoso. Y lo que vamos a introducir ahora es la cebolla y el ajo, y lo vamos a poner a pochar. A pochar, no a freír, es decir, lo vamos a poner a temperatura suave, con un poquito de aceite, y simplemente vamos a hacer que se nos vaya cocinando, pero no que se nos dore. Vamos a evitar que se nos dore. Si se nos dora, el sabor a ajo tostado se nos va a comer un poquito el sabor al mejillón. Entonces para esta receta no nos interesa, hay otras que sí. Nos vamos al fuego. Como bien he dicho, os lo voy a dejar ahora destapado para que vayamos introduciendo. Lo vamos a dejar a fuego suave. Además el barro, yo lo dejo un ratito a piloto para que se vaya temperando. No es bueno partir a fuego fuerte, es mejor ir subiendo progresivamente la temperatura. Entonces yo lo voy a dejar a fuego suavecito, una pala para poder revolver. Y le vamos a incorporar un poquito de sal para que nos vaya sudando la cebolla y nos vaya soltando su agüita y se vaya cocinando. No vamos a echar mucha, solo un poquito, y la dejaremos ya para rectificar al final. ¿Por qué? Porque los mariscos suelen ser potentes de sabor, entonces nos puede dar un poco un efecto de sal excesivo. Entonces ser prudentes con la sal que vamos a añadir y esperamos al final para darle el punto final. Tenemos ya sofriendo esto. Mientras se nos va sofriendo, que lleva un tiempecito, nos vamos picando un poquito el perejil. Nos vamos a dejar una ramita que veamos un poco bonita para decorar luego. A todo esto, los mejillones yo ya los tengo lavados. Hoy en día venden mejillones lavados, también los podéis lavar vosotros, simplemente debajo del agua fría. Quitamos con ayuda de un cuchillo, hay quien incluso con un anas o un estropajo, toda la parte un poquito que nos recubre el mejillón, todas estas cosas que se le adhieren. Y luego, con ayuda de una puntilla, aquí me ha quedado un poquito, ¿veis este hilito? Aquí es donde se sujeta el mejillón en las bateas, este pequeño hilo que sale por aquí. Entonces esto es conveniente también quitarlo, estirando un poquito hacia el revés, quitar lo máximo que podamos. Siempre va a ser más fino a la hora de comerlo, también nos va a quedar un poquito dentro seguramente. Entonces que sepáis que simplemente hay que tener esos cuidados, en agua muy fría,
y consumirlos una vez lavados. Intentar, yo siempre lo digo, el marisco hay que lavarlo en el momento que lo vayas a consumir, no lavarlo 3 días antes y dejarlo en la nevera. ¿Por qué? Porque el agua contiene cloro y el cloro no es muy amigo del marisco, es decir, poco a poco lo estamos envenenando. Entonces, cuando vayamos a comer ese marisco no va a estar tan fresco, entonces nos interesa lavarlo en el momento que lo vayamos a consumir. Vamos a picar el perejil. Hacemos una maraña, un pequeño montoncito con todo él. Y ya vamos haciendo corte parecido al ajo. Primero unas pequeñas tiras. Cuando tenemos estas tiras, yo lo que hago es darle un poquito la vuelta y le doy en sentido contrario. Y así prácticamente ya se nos queda picado. Si fuera mucha cantidad, seguramente tendríamos que repasarlo varias veces hasta que nos quedara fino. ¿Lo veis? Esta un par de veces que hagamos, lo tenemos preparado. Nos vamos otra vez para el fuego. Le vamos a dar un poquito de vida, que veamos que empieza a pochar. Ahora que ya se está oyendo un poco el fuego. Una vez tenemos la cebolla y el ajo que empieza a pochar, que ya digo que tarda un poquito, os lo voy a tapar para que vaya un poquito más rápido, vamos a ir incorporando progresivamente el resto de ingredientes. Por lo general, lo suyo sería que incorporáramos hay quien incorpora la harina y disuelve ya la harina. Yo en este caso lo hago al revés. Incorporo primero el mejillón y la guindilla. La guindilla lo que hago es tener una pequeña prudencia, que esto os lo voy a explicar. Esto lo hago yo porque a mí me gusta el picante, pero tampoco me gusta que me arda la boca, ¿no? Entonces una de las maneras que yo hago es quitar esta simiente. Esa simiente, si la muerdes, es muy potente, o si la trituras en una salsa, es donde nos va a sacar un picor excesivo. Este nos va a sacar un picor bastante más aceptable, ¿no? Que comiendo, simplemente dejando de comer, en 2 minutitos se nos va a pasar. Este tiene un poco más de mala leche, el de la semilla. Entonces, ¿que os gusta el picante pero no demasiado? Quitar esas semillitas y lo tenemos ya preparado. El mejillón. Vamos a esto, que ya lo tenemos medio pochadito. A la vez que he hecho la guindilla, he hecho el mejillón. Así evito que se me queme. Echamos el mejillón y ahora lo que hago es añadirle ya el vino blanco, para que me vaya empezando a evaporar. Lo revuelvo un poquito para que se atempere todo. Y mientras va empezando a evaporar ese vino blanco, nos vamos a ir introduciendo el tomate y el fumet. Lo vamos a dejar que llegue a pegar un pequeño hervor. Prácticamente ya lo tenemos. A ayudarle un poquito, a quitarle 2 minutitos en pegar el primer hervor. Al meterlo en frío el caldo, que sobre todo lo solemos tener en la nevera, suele estar un poquito frío, entonces le cuesta un poquito más. Vale, que coja ahí temperatura. Cuando nos coge ya temperatura, y llevaremos en la harina, en este caso. Voy a ir quitando 2 cositas de aquí en medio para que no se estorben a la vista. Me dejo la ramita de perejil. Yo espero que dé el primer hervor. Es fácil que se nos hagan unos pequeños grumos. Entonces es importante ahora revolver. El mismo mejillón nos va a ir deshaciendo los grumos. Va a hacer el efecto de una varilla, por así decirlo. A base de que es duro, es rígido, el mismo irá rompiendo los grumos. Entonces no hay ningún problema en incorporar la harina al final. Cosa que no es habitual. Por lo general solemos derretir o disleír en lo que sería la grasa, en el aceite, ¿no? En una mantequilla. En un caldo siempre se hace grumos y sobre todo si está caliente. Pero en este caso ya digo que nos va a quedar de maravilla. Vale, una vez nos coge el hervor, incorporamos el aceite, la harina, un poquito repartida. Voy a bajar el fuego, que me estoy quemando un poquito. Y me voy a ayudar del trapo para sujetar la olla y remover. Vamos removiendo constante, siempre con madera, a ser posible, para no dañar la cáscara, para que no se nos rompan las cáscaras. Veremos que va adquiriendo como un tono blanquecino la salsa debido a la incorporación de la harina. Ahora, luego cuando nos ligue la harina se nos volverá a tornar un poquito más colorada al sacar el color del tomate. Vale, una vez la hemos mezclado bien, que vemos ya que no se ven grumos, que no se ven pegotes de harina pegados a los mejillones, simplemente la vamos a dejar tapada
yo lo que hago es dejarla a fuego medio, ni al máximo ni al mínimo, al medio, tirando un poquito más flojo que fuerte. Y luego, en vez de taparla entera para que no se nos salga, la dejo un pelín abierta. La vamos a tener así unos 10 minutos. Mientras se pasan esos 10 minutos, os voy recogiendo un poquito esto y rematamos el plato. Venga, hasta ahora. Tenemos la olla con los mejillones, ya han pasado unos 10 minutitos a fuego medio. Se nos ha ido poquito a poco aromatizando con el mismo agua del mejillón. Nos ha ido soltando, si os fijáis, ya se nos han abierto, se nos han puesto preticos, pero no se nos han quedado secos, que es lo importante, que no se cuezan en exceso tampoco. El marisco o el pescado en general tenemos que cocinarlo siempre manteniendo los tiempos de cocción para que los puntos se nos queden perfectos. Y este sería el plato. La mayoría de recetas lo que hacen es incorporar el perejil un poquito antes. Yo, si os habéis fijado, lo he reservado para el final. ¿Por qué? Porque se nos va a quedar un verde mucho más llamativo, mucho más refrescante visualmente y también al paladar más aromático. Entonces, si os fijáis, simplemente lo añadimos al final, lo revolvemos, decoramos un poquito con una ramita de perejil y este sería el plato de esta semana. Nuestros mejillones a la marinera, de interior, no de costa, pero que veáis que también podemos elaborar platos de mejillones muy buenos, muy sabrosos y pocas calorías, muy sanos, muy del terreno en la época, ¿no? Estamos en veranito, empieza a apetecer estas cositas, sobre todo por las digestiones, que son digestiones más ligeras, más llevaderas, que luego tenemos que movernos, sufrir el calor, pues que sepáis que esto nos va a hacer sudar un poquito, que es bueno a la hora de comer, y luego ya por la tarde pues a la playa, al río, cada uno lo que quiera. Aquí os dejamos esta receta y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.